El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas las posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermano, a donde quiera que vayamos, siempre habrá conflicto, siempre habrá problema, dificultad. Es imposible que podamos evitarlo. Siempre se suscitará un conflicto y otro tarde que temprano. Y lo mismo aconteció entre los discípulos, de tal forma que encontramos aquí a Pedro preguntándole a Jesús: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Y dice: hasta 7 veces. Jesús le responde: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, siempre hemos de perdonar por nuestro bien. Hemos de perdonar las ofensas que los demás nos hacen. No faltará quien te agreda, quien te ofenda, quien te insulte, quien te defraude, quien te calumnie. Siempre habrá alguien que te dañe. El demonio utilizará a una persona u otra para que tú entres en la dinámica del rencor, del resentimiento, de la venganza. Ojalá que no te lo permitas. Por eso es que Jesús nos dice que siempre debemos de perdonar las ofensas, por más grandes o más pequeñas que éstas sean. Y Jesús nos lo dice por nuestro bien, porque hemos sido creados para buenas obras, no para odio, no para rencor, no para resentimiento, no para venganza. Hemos sido creados para amar, para perdonar, para bendecir y para hacer el bien, y nunca para vengarnos. Jesús va a narrarle a Pedro una parábola para que vea lo que acontece con las personas que no perdonan, que no quieren perdonar. Y le dice así que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores.
Algún día, hermanos, tú y yo tendremos que ajustar cuentas con Dios. Y vaya que van a ser muchas. Van a ser muchas. En el caso de la parábola, le presentaron al primero que le debía muchos millones, muchos. Igual que nosotros, estamos endeudados con Dios, con muchos millones. La paga de nuestro pecado realmente es grande. Estamos realmente endeudados con Dios totalmente. Jamás podríamos pagarle a Dios la deuda de nuestros pecados. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. Ni vendiéndolo todo, ni trabajando toda la vida, con nada, absolutamente con nada, podríamos pagar la deuda a que nos hemos hecho acreedores por nuestros pecados delante de Dios. No podemos pagar el pago de nuestros pecados. El día que seamos llamados delante de Dios, pues este será un gran problema, hermanos. Una deuda exorbitante, una deuda impagable. ¿Cómo le vamos a hacer? Dice el texto que el servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Este servidor se humilló delante del rey, delante de su amo, se humilló, pidió que tuviera paciencia, pero era mentira, jamás iba a poderle pagar. Nunca un ser humano podrá pagarle a Dios, porque ya está manchado de pecado. Sus obras más hermosas y más grandes serán manchadas, serán indignas delante de Dios. Mentira que podía pagar. No podía pagar. Lo que le valió a este servidor fue que se humilló. Fue que se humilló delante de su rey. Y eso fue lo que al rey tal vez le agradó. Dice, el rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Esto es lo que debemos de hacer tú y yo. Realmente reconocer que nuestra deuda es impagable, que con nada podremos pagarle, que tenemos que humillarnos delante de Él y reconocer nuestros pecados. Hermanos, el Padre Celestial nos ha dado la ofrenda para poder pagar por nuestros pecados. Y esa ofrenda es la fe en el Hijo amado de sus entrañas, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Él sí que podemos pagar. Por eso Él se encarnó, para poder tomar nuestro lugar y poder pagar en nuestro lugar. En nuestro lugar, como dijo San Agustín, bendito pecado que nos trajo tan grande Salvador. Jesucristo es el precio de nuestras faltas, de nuestros pecados. Nuestro pecado fue grande, pero es mucho más grande nuestro Redentor, nuestro Salvador. Si tú y yo creemos en Jesús somos perdonados, somos justificados, somos salvados. Dios ha querido que así sea la salvación, un regalo, una gracia, por medio de la fe, creyendo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. En Jesús, hermanos, somos perdonados. Por más grandes que sean nuestros pecados, no se puede comparar con la gracia, no se puede comparar con la justicia que hay en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Solamente en Jesús el Padre nos puede perdonar. Solamente en Él somos perdonados. Creyendo, y creyendo es abrazarlo, es acogerlo, es recibirlo, es adorarlo, es glorificarlo, es exaltarlo. Aquel hombre de seguro que salió saltando de alegría y de gozo, porque le fue perdonado su pecado, que era exorbitante, era una grande deuda. Le fue perdonada, y es lo que hace Dios, nos perdona esa deuda tan grande. Hemos de estar alegres y contentos porque en Jesús hemos sido perdonados.
Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. A él le fueron perdonados muchos millones y a él le debían poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se arrodilló, igual que el primer siervo lo hizo. Ese segundo siervo también se arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Fue ingrato, no tuvo misericordia. Lo mismo que hizo él, hizo con él su compañero, pero él no tuvo corazón, él no tuvo oídos, no tuvo ojos, tuvo un corazón duro, tuvo oídos sordos, tuvo ojos ciegos y no se pudo compadecer de su compañero que le debía poco dinero. Él debía muchos millones, a él le debían poco dinero y no fue capaz de compadecerse. Y esto es lo que nos pasa a muchos de nosotros, hermanos, que Dios rico en misericordia nos ha perdonado y tú y yo no somos capaces de perdonar las miserias de nuestros hermanos. Y esto es abominable delante de Dios. Dios no puede permitir esto, que habiendo Él tenido misericordia de nosotros, tú y yo no somos capaces de tener misericordia de las miserias de los demás. Fíjate lo que pasó a continuación. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Esto es lo que Dios espera, hermanos. Dios nos ha perdonado a todos. Y Dios quiere que tengamos entrañas de misericordia como Él. Que así como Él nos ha perdonado, también nosotros aprendamos a tener misericordia de los demás. Jamás podrá compararse el perdón que Dios nos ha dado al perdón que somos invitados a dar. Dios nos perdonó una deuda impagable. Dios nos perdonó una grande deuda y nos invita a que perdonemos deudas pequeñas. Dios quiere que seamos misericordiosos. Hemos de perdonar, hermano, perdona. Por más grande que parezca la ofensa que te han hecho, Dios que te ha perdonado te pide que perdones. Te pide que perdones. Si no, ¿qué va a pasar? Dice aquí: te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. O sea que si tú no perdonas las ofensas, serás entregado a los verdugos, serás entregado a la cárcel. Serás encarcelado, serás torturado, serás entregado a los demonios, hermano. Dios por eso nos pide que perdonemos, para que ya no suframos más, para que podamos todos gozar de la justicia que nos da la persona de nuestro Señor Jesucristo. No podemos vivir sin perdonar, no podremos estar en paz delante de Dios. No creas que estás en paz delante de Dios cuando tienes deseos de venganza, cuando odias, cuando deseas hacerle el mal a alguien. No creas que Dios solapa tu rencor, tu resentimiento, tu odio. Dios está contra ti. Está contra ti cuando no eres capaz de perdonar, y Dios te entregará a los verdugos para que te entreguen al alguacil y para que te metan en la cárcel. Y no salgas de allí hasta que no pagues todo lo que debes. ¿Cómo ves? Es mejor perdonar. Es mejor pasar por alto las ofensas que te hayan hecho. Dios no quiere ojo por ojo ni diente por diente. Dios no quiere venganza. Dios quiere que sepamos perdonar, que pasemos por alto los pecados de las personas que nos han herido y que nos han ofendido, y que todos podamos vivir en paz. Dios quiere que nos reconciliemos. Dios quiere que amemos.
Dios quiere que tengamos paz. El odio siempre nos dañará, nos herirá, nos destruirá. El odio dará puerta abierta al mismo demonio. Por eso echa fuera el odio de tu corazón, el resentimiento, la amargura, que son grietas, son ventanas y puerta abierta por donde el demonio entrará en tu vida. Y Dios no quiere que el demonio entre en tu vida. Dios quiere que tú tengas paz, que tengas libertad en tu corazón. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Si no perdonamos de corazón a nuestros hermanos, seremos entregados a los verdugos nos atormentarán, los verdugos nos mantendrán encarcelados y nos harán la vida infeliz. Una persona que guarda odio, rencor, resentimiento, tendrá vidas desgraciadas, amargadas, destruidas. Y yo creo que tú no querrás vivir de esta manera. Por eso, hermano, perdona a quien te haya ofendido, a todos. Haz una lista de todas las personas que tienes que perdonar. Y a cada uno diles, te perdono en el nombre de Jesús y te bendigo. Te perdono en el nombre de Jesús y te bendigo donde quiera que estés vivo o muerto. Y eso te traerá muchísima paz para tu corazón. Que el Señor, hermanos, pues nos dé la gracia de perdonar. Claro que hay heridas muy profundas que no se perdonan o no se curan de la noche a la mañana, pero si tú comienzas, te aseguro que el Señor te ayudará a poder sanar. Yo tengo un Jericó del perdón que prontamente lo haremos de aquí a unas semanas. Sí, está hermosísimo. Yo creo que ya alguna vez lo has hecho. De seguro que te va a ayudar y te va a sanar. Continuamos con nuestra celebración, hermano. Comparte este link, comparte los Jericós, comparte tu testimonio, evangelicemos a todo mundo. Continuamos con nuestra celebración.